Hola nuevamente, qué bueno que me estés siguiendo y espero que estés aprendiendo mucho acerca del sacerdocio de Melquisedec, ¿no? Am, Te recomiendo que veas el video anterior, el número uno, para que entiendas más o menos de qué se trata todo esto, ¿no? Ok, porque este es el segundo video y vamos a continuar con nuestro estudio de Melquisedec, ¿no? Ya sabemos que este Melquisedec era el primogénito de Noé, Sem, ¿ok? Entonces, y entendemos que Melquisedec es el sacerdote, ¿no? Y rey, o sea, los dos, el Melach Sadik, ¿no? El rey sacerdote que Dios había establecido en la tierra, ¿no? El sacerdocio eterno. Como decía en el principio del video, el anterior video, Melquisedec no tenía padre ni madre ni principio de días ni fin de vida. Y Melquisedec es el sacerdocio de Cristo. Es decir, el sacerdocio de Cristo no tiene padre ni madre, no tiene principio de días ni fin de vida, es eterno. ¿Ok? El sacerdocio de Cristo es eterno. Entonces, vamos a continuar en este video uh, acerca de Melquisedec, cómo Dios guardó la justicia de Dios que es revelada en Cristo Jesús a través de las generaciones, ¿ok? Hasta el día de hoy. Entonces, de acuerdo con las tradiciones judías, que es considerado el Haggadah, Matusalén era rey. ¿Te acuerdas en la parte anterior de aquí que Dios había creado a Adán para que ejerza dominio sobre los peces, las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra? Dios creó a Adán para que sea rey. ¿Ok? Entonces, Matusalén también era rey, es decir, los descendientes de Adán eran reyes. Es más, el mismo Abraham era rey. Cuando Abraham sale con sus 318 hombres nacidos en su casa, más los hombres de Mamre y Escol a la batalla contra los otros reyes para recuperar su sobrino Lot, esos serán reyes, ¿ok? Dice, crecido hasta la edad adulta, Noé siguió los caminos de su abuelo Matusalén, mientras que todos los demás hombres de la época se levantaron contra ese rey piadoso. Es decir, Matusalén era rey y era piadoso, tenía piedad, ¿ok? Entonces, la esposa de Sem. Sem fue el hijo único de los hijos de Noé que no lo abandonó, porque después del diluvio, cuando ya las aguas drenaron dentro de la tierra, los hijos de Noé salen, ¿no? Y Sem fue el único que se quedó en cerca de donde vivía en ese momento, que era el arca, porque el arca era como su casa en ese momento, ¿no? Sem dice que construyó una ciudad a la que también dio el nombre de su esposa Sedik Telbab, ¿ok? En las cercanías de la casa de su padre, Noé, junto a la montaña Lubar, donde encalló el arca, una de las montañas de Ararat. Hoy día se dice que el arca de Noé se encuentra en la montaña Ararat en Turquía. Bueno, eso no es cierto, ¿ok? Aquí el libro este nos dice que la esposa de Sem era Sedik Telbak, es decir, justicia. Okay, la esposa de Sem era justa también y vivió en la casa de su padre, es decir, de Noé, junto a la montaña Lubar. Es decir, el arca de Noé encalla en la montaña llamada Lubar. ¿Ok? Y la montaña Lubar es una de las montañas de la región Ararat. ¿Ok? Ahora, si esa será en Turquía, bueno, no sé. Dicen que Ron Wyatt encuentra pues um, este fósil, ¿no? Que parece un arca. Probablemente es un bote, un arca quizás muy antigua, pero te aseguro que no es el arca de Noé, ¿no? Porque no es la montaña Ararat, sino la montaña Lugar en la región montañosa de Ararat, ¿ok? Entonces, vemos que aquí Abraham engendra a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Leví, Leví a Cohat y Cohat engendra a Moisés y Aarón. Más o menos te doy una genealogía para que vayas entendiendo. ¿Ok? Entonces, Dios llama a este Aarón, hermano de Moisés, para establecer un sacerdocio. ¿Ok? Sacerdocio arónico. Pero acuérdate que aquí, con este Abraham, ya había venido un Melquisedec,
que era un sacerdote del Dios Altísimo. Es decir, el sacerdocio ya existía antes de que Dios estableciera el sacerdocio arónico, que es un sacerdocio temporal. Y te lo voy a demostrar. Cuando tú vas manejando en la autopista y se te poncha una llanta, ¿qué haces? Bajas y pones la llanta de repuesto. Sigues andando hasta llegar a una estación donde te puedan arreglar la llanta original, ¿ok? Y sigues tu camino. Eso es lo que hizo Dios. Dios estableció un, un sacerdocio, Melquisedec, que es un sacerdocio eterno, ¿ok? Pero se ponchó ese sacerdocio cuando Israel se va a adorar a, al becerro de oro. ¿Ok? Te lo voy a decir más adelantito. Entonces Dios establece un sacerdocio temporal, que es la llanta de repuesto, hasta que Israel llegue pues a la estación donde se arreglan las llantas, que es Cristo Jesús, y Cristo Jesús recupera el sacerdocio original establecido desde Adán hasta Melquisedec, hasta Abraham, ¿ok? Que es el sacerdocio de hoy en día, ¿ok? Entonces, un sacerdocio temporal. ¿Por qué Dios estableció un sacerdocio arónico o levítico, mal llamado? Porque Israel uh, no pudo mantener el pacto. ¿Ok? ¿Qué pacto? Bueno, vayámonos pues al Éxodo 28. Entonces harás que se acerque a ti de entre los hijos de Israel tu hermano Aarón, le está hablando a Moisés, ¿no? Y con él sus hijos, para que me sirvan como sacerdotes. Es decir, Aarón con Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, ¿no? Aarón, el primer sacerdote, y sus hijos, que es decir, Nadab y Abiú, Eleazar y Itamar, hijos de Aarón. ¿Ok? Levíticos 10:6. Luego Moisés dijo a Aarón y a sus hijos, Eleazar e Itamar, no descubráis vuestra cabeza ni rasguéis vuestros vestidos, para que no muráis y para que él no desate su enojo contra toda la congregación. Fíjate, esto de acá es muy importante que lo sepas, que no rasguéis sus vestidos, vuestros vestidos. ¿Por qué? Por eso es que en la época de Jesús el sacerdote utilizaba un efod de lino. Eso era para proteger el manto sacerdotal, porque si el sacerdote se rasgaba, es más, suponiendo que andaba y se atoraba en una piedrita y se rasgaba, o en una esquina de algún mueble de madera se enganchaba y se destruía ese manto sacerdotal, el sacerdote estaba destituido de ser sacerdote de Dios. Por eso es que Dios dice, no rasgues vuestros vestidos para que no muráis. ¿Ok? Ese manto sacerdotal no podía ser rasgado. ¿Ok? Y eso lo sabía Jesús. Acuérdate, eso lo sabía Jesús. Y ya lo vamos a ver porque es muy importante que lo sepas. ¿Ok? Entonces, Levítico 21:10. Y el que sea sumo sacerdote de entre sus hermanos, sobre cuya cabeza haya sido derramado el aceite de la unción, y que haya sido consagrado para llevar las vestiduras, es decir, sacerdotales, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestiduras. ¿Ok? En ese tiempo Dios había mandado a preparar un aceite especial de ciertas plantas, que no te lo voy a explicar ahora porque no vine al tema. Pero acuérdate que este aceite se le ungía en la cabeza del que iba a ser el siguiente sacerdote, porque cuando Dios establece el sacerdocio temporal, levita, arónico, como quieras llamarlo, el padre era el sacerdote. Entonces, cuando el padre estaba lleno de años, pasaba al hijo el sacerdocio. Los únicos que podían ser sacerdotes eran los hijos de Leví, es decir, los hijos de Aarón. ¿Ok? Si tú eras hijo de otra tribu, ya sea de Rubén, de Zabulón, de Neftalí, de Isaacar, de Judá, de cualquiera otro de los hermanos que no sea Leví, no podías ser sacerdote. Los de Judá eran los reyes y los hijos de Leví los sacerdotes. ¿Ok? Entonces se le ungía en la cabeza aceite, un aceite especial que Dios había mandado preparar para que sea el siguiente sacerdote. ¿Ok? Entonces yo te hago la pregunta, para hacer la unción se necesitaba aceite, ¿verdad? Entonces yo te hago la pregunta, ¿Jesús era ungido o no? La respuesta es sí, Jesús fue ungido. ¿Y qué aceite le derramaron a Jesús? No le derramaron aceite. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque el aceite era para el sacerdocio levítico.
Jesús es sumo sacerdote de la orden de Melquisedec y él es ungido por el Espíritu Santo, ¿ok? No por el aceite, ¿ok? Te lo voy a explicar más adelante con más detalles. Entonces, vayamos a Ezequiel 44. Y ok. Cuando introdujiste extranjeros, incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para que estuvieran en mi santuario y profanaran mi casa, cuando les ofreciste alimento, la grosura y la sangre, invalidaste pues mi pacto. Esto además de vuestras abominaciones. Así dice Yahweh, ningún extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario. Ninguno de los extranjeros que están entre los hijos de Israel y los levitas que se alejaron de mí cuando Israel se descarriaba, que se alejaron de mí tras sus ídolos, o sea, estos cayeron en idolatría, llevarán el castigo por su iniquidad. La iniquidad es el pecado en el espíritu. ¿Okay? El pecado en el alma se llama transgresión y el pecado en la carne simplemente se llama pecado. ¿Okay? Serán servidores en mi santuario, encargados de las puertas del templo y servidores del templo. Ofrecerán el holocausto y el sacrificio para el pueblo y estarán delante de ellos para servirles, por cuanto les sirvieron delante de sus ídolos. Es decir, Dios saca a estos que servían en el templo y los pone de guardianes en las puertas. O sea, en vez de promoverlos, los hace al revés. O sea, les baja el grado, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que fueron tropezadero de iniquidad para la casa de Israel porque cayeron en idolatría, simplemente, ¿no? Por tanto, he jurado contra ellos, declara Dios, Yahweh, que llevarán el castigo por su iniquidad, por el pecado en el espíritu, por haberse ido en idolatría. No se acercarán a mí para servirme de sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de las cosas santas ni de las cosas santísimas, o sea, a todos los utensilios que Dios había mandado preparar dentro del templo, sino que cargarán su ignominia y las abominaciones que han cometido. Los pondré como guardas de las ordenanzas del templo, de todo su servicio y de todo lo que se ha de hacer en él. ¿Ok? Ahora, leemos en Ezequiel 44:15, los hijos de Sadoc. Pero los sacerdotes levitas, ¿ok? Los hijos de Leví, hijos de Sadoc. ¿Quién era este Sadoc? Este Sadoc viene del hebreo sadik, que significa justicia, ¿ok? Estos hijos de justicia, yo quiero que veas cómo Dios sigue guardando el sacerdocio de justicia, el sacerdocio de Melquisedec, lo sigue guardando, ¿ok? Que se ocupaban de guardar mi santuario cuando los hijos de Israel se alejaron de mí, se acercarán a mí para servirme y estarán delante de mí para ofrecerme la grosura y la sangre, declara Yahweh. Estos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardar mis ordenanzas. ¿Ok? Este Sadoc es hijo de Ahitub, hijo de Fineas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón. ¿Ok? Sigue siendo levita, pero es el sacerdocio que Dios guardó a través del sacerdocio arónico. ¿Ok? Ahora, Sadoc fue fiel al rey David cuando su hijo Absalón se revela, porque tú sabes que el rey David tuvo muchos hijos en Hebrón, uno de ellos es Absalón, y otros hijos en Jerusalén, que es Salomón. Entonces, Absalón, cuando ya David estaba lleno de años, le quiere quitar el trono a su padre David. Entonces se revela Absalón contra David, ¿no? Entonces David escoge a Salomón. Entonces Absalón quiere matar a David para agarrarse el reino. Y al final, pues ya tú sabes la historia, queda colgado de un árbol decapitado, ¿no? Entonces fue Sadoc, el sacerdote de Sadoc, que le fue fiel al rey David para que el rey David mantuviera el reino. ¿Okay? O sea, los de justicia, los que son fieles al rey, ellos son los que Dios bendice. Entonces Sadoc ayuda a Salomón a coronarse rey. ¿Okay? Y Sadoc llegó a ser el primer sumo sacerdote del orden arónico. O sea, Sadoc viene de la palabra hebrea sadik, que ya lo vimos en el video número 1. ¿Okay? Entonces, David establece 24 órdenes sacerdotales, porque acuérdate que los 4 hijos de Aarón, ¿no? Dos de ellos se pierden, caen en idolatría. Entonces los otros dos
Te lo voy a leer para que lo entiendas. Y estas fueron las clases de los descendientes de Aarón. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos. ¿Por qué? Porque estos cayeron en idolatría, me parece. De modo que Eleazar e Itamar sirvieron como sacerdotes, ¿no? O me parece que Dios los mata, algo así. Y David, con Sadoc, de los hijos de Eleazar, y Ahimelech de los hijos de Itamar. Los dividió, este Eleazar y Itamar tuvieron muchos hijos, ¿ok? Entonces se tiraron suerte para ver quiénes de estos hijos iban a servir en el templo, ¿ok? Entonces el rey David los divide según sus oficios para su ministerio, porque habían muchas cosas que hacer en el templo y estos rotaban, digámoslo así, para servir en el templo. Puesto que se encontraron más hombres principales entre los descendientes de Eleazar, eran 16 a 8, ¿no? 24. 16 de Eleazar y 8 de Itamar, que entre los descendientes de Itamar los dividieron así. De los descendientes de Eleazar, 16 jefes de casas paternas y 8 de los descendientes de Itamar, según sus casas paternas. Y así fueron divididos por suerte los unos a los otros, porque eran funcionarios del santuario y funcionarios de la casa de Dios. ¿Ok? Tanto que los descendientes de Eleazar como los descendientes de Itamar. Y Semaías, hijo del escriba Natael, uno de los levitas, los inscribió en la presencia del rey David, y de los príncipes, es decir, de Salomón, de los hijos del rey, ¿no? Y de los príncipes, porque David tenía varios hijos. Del sacerdote Sadoc, de Ahimelech, hijo de Abiatar, de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes de los levitas, una casa paterna designada para Eleazar y otra designada para Itamar. ¿Ok? Entonces, este Eleazar y Itamar tienen 16 y 8 hijos correspondientemente. Entonces, tiraron suertes para ver quiénes iban a servir primero y quiénes iban a servir después y después y después. Y la suerte cayó el primero sobre Joriaib, el segundo Jereías, Harim, Seoim, Malaquías, Mijaim, Cos. Yo quiero que te acuerdes de este octavo, 8, Abías, porque este Abías, después de varios cientos de años, va a engendrar a uno que es Juan el Bautista. ¿Ok? Este octavo, la octava orden sacerdotal que había establecido el rey David, que era la orden de Abías, de este Abías, cientos de años más tarde, nacería Zacarías, que es el padre de Juan el Bautista, sacerdote. ¿Ok? El noveno Jesús, décimo Secanías, Eliasib, Joaquín, Jupa, Jezeba, Bilga, Imer, Jeseín, Afisés, Petaías, Ezequiel, Joaquín, Gamul, Delaí y Masaías. Pero presta la atención a este octavo. ¿Ok? Porque el número 8 en la Biblia representa un nuevo comienzo, es decir, un nuevo orden o creación, ¿no? Noé fue el octavo predicador de justicia. Después de Noé hubo un nuevo mundo. ¿Ok? O sea, todo vuelve a comenzar otra vez. David fue el octavo hermano y él restauró la alabanza. O sea, la alabanza volvió a empezar, se restauró con David y su adoración hacia Dios. ¿Ok? Abías fue el octavo en servir a Dios en el templo. A través de él vendría Juan el Bautista, que es, ¿no? Abías fue el octavo. O sea, el número 8 en numerología es muy importante. ¿Ok? Entonces, vamos a ver a Juan el Bautista. Ya estamos entrando al Nuevo Testamento. ¿Ok? Ya estamos entrando al Nuevo Testamento y vas a entender un poco más acerca de este Melquisedec del Antiguo Testamento. ¿Ok? Cómo Dios guarda el sacerdocio de justicia desde Adán hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy se predica a Cristo como sacerdote de justicia y su justicia se es revelada en Cristo Jesús. ¿Ok? Perdón. Veamos, Lucas. Hubo en los días de Herodes, que era rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, ¿ok? Del grupo de Abías, es decir, de la octava orden de aquí, de este octavo del rey David, hasta Juan el Bautista, y digamos, del rey David a Juan el Bautista habrán por lo menos 1200 años, me parece. Había guardado Dios el sacerdocio de justicia de Melquisedec a través de todas estas generaciones
hasta Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer de las hijas de Aarón, o sea, era levita, que se llamaba Elizabeth. Ambos, los dos, eran qué cosa? Justos, eran sadik, pertenecían al sacerdocio de justicia de Dios. Ambos, Zacarías y Elizabeth, que vendrían a ser los padres de Juan el Bautista. ¿Ok? Ellos eran sacerdotes, ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos de Dios. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Y se le apareció el ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída. O sea, él quería tener un hijo. Y de tu mujer, ambos querían tener un hijo. Te dará a luz a tu petición, que es decir, un hijo, y lo llamarás Juan. John Kenom. ¿Ok? Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante de Dios, no beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Es decir, antes que Juan el Bautista naciera, ya venía ungido por el Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora ya te doy una perlita, ahora ya vas entendiendo por qué Jesús tenía que buscar a este Juan el Bautista. No podría ser otro, el único que Dios podía usar para ungir a Jesús con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, era Juan el Bautista. ¿Ok? Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel a Yahweh su Dios, voz que clame en el desierto, como dice el libro de Isaías 40. Voz que clama en el desierto, preparar el camino. Eso era lo que Juan predicaba. ¿Ok? Entonces, um, la razón principal por la que Jesús vino a buscar, es decir, Jesús y Juan el Bautista, yo no sé si tú lo sabías, pero eran primos. ¿Ok? Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús en el tiempo cronológico, porque sabemos que Dios vive en el tiempo Kairos. ¿Ok? Que es el tiempo de la dimensión de Dios, donde no hay presente ni pasado ni futuro. Él es el que es. Por eso es que cuando Moisés le dice a Jesús, Moisés le dice a Dios, ¿quieres que baje a Egipto? Y que me pregunten, ¿de parte de qué Dios vengo? Dile que yo soy el que soy. Dios nunca le dice a Moisés, yo soy el que fui, yo soy el que seré, yo soy no, yo soy el que soy, porque en el tiempo Kairos solo existe el presente, ¿no? Entonces, Dios ya venía preparando aquí a Juan el Bautista desde el vientre de su madre ungido con el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, Jesús es bautizado más allá del Jordán. Vamos a ver. Juan 1:28. Estas cosas sucedieron en Betarraba, que era Betania, al otro lado del Jordán. ¿Ok? No dice del río Jordán en la versión original, sino al otro lado del Jordán, del río Jordán. ¿Ok? Donde Juan estaba bautizando. Juan se había alejado de Jerusalén porque en Jerusalén había un sacerdocio corrupto, un sacerdocio de Caifás, ¿ok? Ya se había corrompido. Entonces cuando Jesús viene, se hace carne, va y a los 30 años aproximadamente, va en busca de este Juan el Bautista que se había alejado, que había pasado más allá del Jordán. Es decir, si tú ves el mar Salado, ¿no? Aquí baja el Jordán y aquí está la región de Betarraba, que era Betania. Entonces Jesús pasa el Jordán y va en busca de Juan el Bautista aquí. Betania era el lugar donde habitaba Juan el Bautista. ¿Ok? Yo no he encontrado en la Biblia que Jesús es bautizado en el río Jordán. No dice en el original, cuando tú lees la versión la griega, ¿no? No dice que Jesús es bautizado en el Jordán, dice que Jesús es bautizado más allá del Jordán, en la región de Betarraba, de Betania, donde Juan el Bautista bautizaba. ¿Y quién era Juan el Bautista? Bueno, te voy a explicar. Antes que te explique esto, quiero que leas esto. Jesús antes y después. En Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, es decir, Jesús antes de encarnarse ya existía en forma de Dios,
Por eso es que Jesús es antes que Moisés, Jesús es antes que Abraham, Jesús es antes que Adán, antes que los ángeles fueran creados. Jesús es Dios, ¿ok? Ya existía en su forma divina. No consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. ¿Ok? O sea, Jesús se despoja de su condición sacerdotal, de su Melquisedec, de su sacerdocio eterno, se despoja de eso y toma forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. ¿Ok? En ningún momento dice que Jesús es hombre, en forma semejante a los hombres. ¿Ok? Bien parecido a los hombres, pero no era hombre. ¿Ok? Y aquí quiero abrir un paréntesis para explicarte un poquito por qué el cuerpo de Jesús no se descompone como el tuyo o el mío cuando uno muere, ¿no? Cuando Lázaro muere, ya al cuarto día, al tercer día, su cuerpo ya estaba en descomposición, pero cuando Jesús muere, su cuerpo al tercer día no estaba en descomposición, ¿ok? ¿Por qué? Porque su cuerpo no era como el cuerpo de hombre que tú y yo tenemos, su sangre no era como la tuya y la mía, de 23 cromosomas padre y 23 cromosomas madre. Según un estudio que hizo Ron Wyatt, la sangre de Jesús tiene un solo cromosoma del padre y 23 de la madre, ¿ok? Una sangre muy especial. Entonces, la sangre de Jesús no es la sangre humana como la tuya y la mía, ¿ok? Um, por eso es que la Biblia lo pone semejante al hombre, bien parecido al hombre, pero no era hombre, ¿ok? Otra cosa que te quiero hacer ver es que um, cuando Jesús se transfigura en el monte de la transfiguración, se le aparece Moisés y Elías, ¿verdad? ¿Qué cuerpo humano como el tuyo o el mío se puede transfigurar y brillar y resplandecer así tipo un espectro? ¿No? ¿Tú podrías hacer eso? No, no puedes, yo tampoco. Pero el cuerpo de Jesús sí puede resplandecer, porque su sangre, su ADN no es como el tuyo o el mío, ¿no? Dice en el libro de Enoch, la gloria de Dios resplandece. En la Biblia dice que la gloria de Dios iluminaba el monte donde estaba Moisés. Es decir, la gloria de Dios era resplandeciente. La gloria de Dios es el hombre. El hombre en su original diseño probablemente fue resplandeciente. Adán probablemente fue resplandeciente. Y Jesús lo mostró cuando se transfiguró en el monte de la transfiguración y se hace resplandeciente. Quizás yo me pongo a pensar, Jesús nos enseñó el modelo original del hombre, el modelo original de Adán cuando fue creado, resplandeciente. Por eso es que dice en el libro de Corintios, no te maravilles porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, Lucero, el hijo de la mañana, Hasatán, también es resplandeciente. Y a lo mejor hace pensar que esas dos resplandecencias, la resplandecencia y luminiscencia del hombre original Adán con la luminiscencia de la serpiente antigua, hizo que se confundiera y se mezclara y saliera una raza caída, ¿no? En el Génesis 6, o probablemente con Eva, porque no menciona que Caín sea hijo de Adán. Yo sigo estudiando acerca de esto, no lo quiero enseñar como un dogma, pero Jesús dice que Jesús dice que Caín no era hijo era hijo del maligno, ¿no? Y lo podemos ver en las dos semillas de la cizaña y el trigo, ¿no? ¿Qué hacemos, Señor? ¿Plantaste cizaña? No, no planté cizaña. Lo que pasa fue que el enemigo vino y plantó cizaña. ¿Y qué hacemos? ¿La recogemos? No, déjala que crezca junto al trigo. Cuando venga el tiempo de la cosecha, cosecharemos el trigo y después la cizaña. El trigo es que es la iglesia, cosecharán la iglesia y después la cizaña, que son los hijos de la generación caída, serán tirados al fuego, ¿no? Pero las dos crecen juntas, la simiente de la mujer en el Génesis 3 y la simiente de Hasatán, ¿no? La simiente del diablo crecen juntas. Pero, en fin, no me quiero salir del tema, sino que, digamos aquí, ¿no? Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, ¿no? Haciéndose semejante al hombre, ¿no? O sea, Jesús se hace semejante al hombre, ¿no? Por eso es que Jesús era más espiritual que cualquiera de los hombres, ¿no?
y hallándose en semejanza de hombre una vez más, ¿no? En semejanza de hombre, dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Dios, para la gloria de Dios Padre. Aquí en tu versión quizás diga para que Jesucristo es el Señor, pero el Señor es un término feudal. El Señor es una palabra inventada en los años 1200 para darle a un título a las personas que tenían un señorío, ¿no? De la época feudal. En la versión original dice que Jesucristo es Yahweh, Jesucristo es Dios, ¿ok? Para la gloria de Dios Padre. Entonces, Jesús aquí antes de encarnarse se deshace de su sacerdocio y viene a través de semejanza de hombre. ¿Ok? Es más, ni siquiera el mismo Hasatán, el diablo, sabía quién iba a ser el Mesías. Por eso es que cuando se encuentra con Jesús y lo tienta, cuando Jesús es llevado por el Espíritu Santo por 40 días al desierto, después de los 40 días se le aparece Hasatán y le dice, si eres el Hijo de Dios, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, o sea, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús tenía un hambre en su cuerpo biológico, me imagino, muy grande. Y Hasatán le dice, si eres el Hijo de Dios, entonces uh, no, no, no sabía que él era. ¿No? Como dice el libro de Efesios, me parece, si hubieran sabido que Jesús era el Mesías, no lo hubieran crucificado, porque a través de su crucifixión venía la salvación, ¿no? Entonces no sabía que era el Hijo de Dios. Entonces lo primero lo tienta en la carne. Y Jesús le dice, pues, no solo de pan vivirá el hombre, ¿no? Después le dice, escrito está, tírate de este monte y vendrá a salvarte los ángeles de Dios vendrán a socorrerte, no tentarás al Señor tu Dios, ¿no? Jesús le responde, ok, si postrado tú me adoras, te entregaré todos los reinos del mundo, a tu Dios solamente adorarás, le dice Jesús, y le dice, vete. O sea, Jesús fue tentado en la carne, fue tentado en el alma y fue tentado en el espíritu, en los tres, ¿no? Y Jesús no cayó. ¿Por qué? Porque venía ya directamente de Dios por el Espíritu Santo. ¿No? Jesús sí reconocía al diablo, pero el diablo no reconocía a Jesús. Es más, el diablo nunca mandó a sus demonios a tentar a Jesús, como lo hizo con el demonio gadareno, con muchos endemoniados que andaban en Galilea, ¿no? El mero diablo se le apareció a Jesús. Este Jesús es de alto calibre, así que yo mismo soy, dijo el diablo, ¿no? En fin, vemos que aquí Jesús se deshace de su sacerdocio, ¿ok? Ahora tú dirás, pero un momentito, dice en el libro de Salmos que Jesús es sacerdote para siempre, del orden de Melquisedec. ¿Cómo es que aquí como que se deshace de su sacerdocio o cómo? Y en el otro dice que es sacerdote para siempre. Ya lo vamos a ver dentro de un ratito. ¿Ok? Primera de Corintios 15, 45. Así también está escrito, el primer hombre fue Adán, y Adán fue alma viviente. La definición bíblica de hombre, el hombre es alma viviente. Pero el último Adán, dice que es Jesús, no dice que es el segundo Adán, porque si es el segundo puede haber un tercero, un cuarto y un quinto. No, dice que es el último, el postrer Adán, el último Adán, que es Jesús, es espíritu que da vida. Es decir, el primer hombre, Adán, tú y yo somos alma viviente, pero cuando venimos a Cristo somos espíritu vivificante. ¿Ok? Por eso es que Jesús vino en semejanza de hombre, no como hombre tú y yo, ¿no? Porque si no, no hubiera aguantado todo, sino en semejanza de hombre. ¿Ok? Por eso es que tiene la potestad de transfigurarse, que su cuerpo no se corrompe cuando su espíritu sale de él, ¿no? Es decir, la carne de Jesús no es la carne que tú y yo tenemos. Eso es lo que te quiero hacer entender. Ok. Vamos a ver el bautismo de Yahushua, de Jesús. Entonces Jesús llegó de Galilea a la región del Jordán. No dice que es el río Jordán, sino a la región del Jordán, a donde estaba Juan el Bautista, es decir, su primo, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, Jesús, porque yo considero que tú eres superior a mí, pero tú vienes a mí para que yo te bautice. No entiendo, le dice Juan, ¿no? Parafraseando.
Y respondiendo Jesús le dijo, permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia, toda sadik. Es decir, Jesús le está diciendo, yo he guardado mi sacerdocio a través de las generaciones, desde Adán hasta Juan el Bautista, hasta tú, mi primo Juan. Pero es necesario que tú me transfieras, es necesario que tú me unjas con el Espíritu Santo, que tú ya venías ungido desde el vientre de tu madre. Es necesario que yo reciba el Espíritu Santo que está en ti, Juan el Bautista, que me lo transfieras a mí también, ¿no? Que me lo pases a mí también. Entonces, Juan se lo permitió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y aquí los cielos fueron abiertos, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. ¿Ok? Ese Espíritu Santo que Juan el Bautista tenía, uh, pide que sea bautizado Jesús, y el Espíritu de Dios en forma de paloma desciende sobre Jesús. Y aquí se oyó una voz del cielo que decía, escucha esto, no te lo puedes perder. La voz del cielo decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Te voy a explicar esto. En el sacerdocio levítico, arónico, ¿ok? Cuando el sacerdote ya estaba lleno de años, tenía que escoger a uno de sus hijos para que sea el siguiente sacerdote. Entonces, agarraba y decía, ¿qué te digo? A fulano. Ok, ese fulano lo llevaban y lo bautizaban en agua. Ok, es algo simbólico, que lo bautizaban en agua como señal de pureza. Entonces, una vez de ser bautizado en agua, venía y le ungían el aceite de la unción. ¿Te acuerdas que en el primer video me parece te expliqué un aceite de varias plantas que Dios había mandado? Bueno, ese aceite se lo ungían en la cabeza. Ese es el segundo paso. Y el tercer paso era que el padre tenía que hablar y decía, le traían al hijo delante del padre y el padre hablaba, ¿es este el hijo a quien tú has designado para que sea el siguiente sacerdote? Y el padre respondía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, esas tres partes del bautismo se ven reflejadas en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces Jesús es bautizado en el agua en la región de Betaraba, donde a Juan el Bautista bautizaba. No es el río Jordán, ¿ok? Porque el río Jordán era un río muy sucio, ¿ok? Entonces lleno de lodo, me parece. Entonces el bautismo es un simbolismo de una purificación. Tiene que ser bautizado en agua limpia, y el río Jordán es sucio, mucha tierra, mucho lodo trae. Entonces no se puede bautizar en el río Jordán porque sale pues todo sucio, ¿no? Entonces tenía que bautizarlo en otro lugar, en la región de Betaraba, en unas pozas de agua, me imagino, de agua limpia. Entonces Jesús es bautizado ahí y sale en la primera parte. La segunda parte es que, ¿te acuerdas que al hijo le vertían aceite de la unción en la cabeza? Bueno, a Jesús no le vertieron aceite, pero lo ungieron con el Espíritu Santo en forma de paloma. Y la tercera es que el Padre tenía que hablar. Entonces ahí dice en el versículo de Mateo 17, 3:17, este es mi Hijo amado, el Padre habla, en quien tengo complacencia. Las tres partes de la unción del sacerdote en el sacerdocio levítico se ve reflejado en la unción del sacerdocio de Melquisedec también. Entonces Jesús llega a ser Melquisedec, el orden sacerdotal de Melquisedec, ahí con el bautismo de Juan el Bautista. Acuérdate que la orden sacerdotal es de la orden, o sea, tiene un orden, ¿ok? De Melquisedec. Entonces Jesús llega a ser, en ese momento del bautismo, restaura el orden sacerdotal de Melquisedec, la única orden sacerdotal que Hasatán no pudo vencer. Todas las otras, todas, absolutamente todas, ya sea musulmanes, ya sean católicos, ya sean jesuitas, ya sean árabes, sean Hare Krishnas, sean de la India, sean de cualquier país, todas las ha derrotado el diablo. Pero la única orden sacerdotal, te lo repito como 30 veces, ya voy, la única orden sacerdotal
que Hasatán no pudo destruir es la orden sacerdotal del orden de Melquisedec, que es el sacerdocio de Cristo. La única, acuérdate. ¿Ok? Entonces, Jesús entra al agua como maestro y al salir recibe un manto de sacerdote. Este manto representa su sacerdocio, que no pudo ser destruido por los hombres al echar suerte cuando él subió a la cruz. Te explico. Jesús era el rabí, ¿te acuerdas de Juan capítulo 3 me parece? Cuando viene Nicodemo, y Nicodemo también es algo así como Nico, que significa, no me acuerdo qué significa Nico, pero Demos es el pueblo. O sea, Nicodemo es un título, ¿no? El principal. Nico significa el principal y Demos es el pueblo. O sea, Nicodemo es el principal del pueblo. Entonces dice la Biblia que vino Nicodemo de noche y le pregunta a Jesús, oye, ¿cómo es esto del bautismo? ¿Por qué es que tengo que bautizarme? Y Jesús le responde, ¿no? De cierto te digo, que es el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. O sea, es necesario que tú te bautices, es necesario que tú recibas el Espíritu Santo, es necesario que vuelvas a nacer. Entonces Nicodemo le responde, pero ¿cómo puedo yo ser un hombre ya viejo, entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Entonces Jesús le explica en el nivel Sot. ¿Por qué? Porque Nicodemo le entendía en el nivel Peshat. ¿Te acuerdas que te expliqué en el primer video los niveles de entendimiento bíblico? Jesús siempre le habló a su pueblo en el nivel Sot y a su pueblo le entendía en el nivel Peshat. ¿Por qué? No tenía la revelación del Espíritu, del entendimiento de la palabra. Por eso es que dice en Corintios... la palabra de Dios es locura para el hombre natural, porque no la entiende. ¿Por qué? Porque la entiende desde el nivel peshat, desde el nivel intelectual, desde el nivel literario, no lo entiende. Pero la palabra de Dios se tiene que entender en el nivel sot, en el nivel que el Espíritu Santo te da la revelación, el entendimiento de lo que significa. Lo que le pasó a Abraham en toda su vida es lo que le va a pasar a la iglesia. Si tú lees la historia de José, lo que le pasó a José en toda su vida es lo que le iba a pasar a Jesús en toda su vida. ¿Okay? O sea, el entendimiento que Nicodemo tenía aquí era, pero ¿cómo puedo entrar al vientre de mi madre a nacer de nuevo? No, le dice Jesús, tú tienes que nacer del agua y del Espíritu para poder entrar al reino de Dios. Por eso yo te digo a ti que tú... o a lo mejor te han bautizado desde pequeño, desde niño, que te llevaron a la pileta y te remojaron la cabeza o algo así. Tú ni entendimiento tenías de Cristo. Cristo se bautizó a partir de los 30 años y tuvo una vida de 70 semanas, como es las 70 semanas de Daniel, hasta que lo llevaron a la muerte en la cruz, ¿no? Y por eso te digo, es necesario que tú, que crees en Jesucristo, seas bautizado por el Espíritu Santo. ¿Ok? Tú no necesitas el bautismo del hombre, el bautismo que el hombre practica. Tú necesitas el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ok? Necesitas ser bautizado por el Espíritu Santo. Y te lo voy a seguir enseñando aquí en los otros, en este video. ¿Ya? Entonces Jesús entra al agua como maestro porque Nicodemo le decía a Jesús rabí. ¿No? Rabí significa maestro, pero al salir del agua ya sale como sacerdote. O sea, el bautismo convierte al maestro en sacerdote. ¿Ok? Yo soy sacerdote. ¿Ok? Pero ¿qué sacerdocio tengo? Tengo el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio de Cristo. Yo soy sacerdote. ¿Ok? Entonces, el manto que usaba Jesús representa su sacerdocio. ¿Ok? Ahora vas a entender por qué la mujer con el flujo de sangre, cuando toca el manto de Jesús, fue curada. ¿Ok? Cuando tocó el sacerdocio de Cristo, oh Señor, fue curada. ¿Ok? Entonces, por eso es que cuando Jesús va a la cruz y le quitan su manto sacerdotal, los romanos querían romper ese manto sacerdotal en 4 partes para llevarse cada uno una parte y no pudieron porque no tenía costura. Era una sola parte, un solo manto. Entonces no pudo. Es lo que en el nivel Sot te está diciendo que el hombre no puede destruir el sacerdocio de Cristo, que es su manto sacerdotal. Por eso es que echaron suertes y se lo llevó un soldado romano.
¿ok? El hombre no pudo destruir el manto sacerdotal de Cristo. Eso es lo que significa, ¿ok? El mago de Oz, ¿qué significa el mago de Oz? Es lo que pasaba en América en ese tiempo. No es simplemente los muñequitos por aquí y por allá. Era lo que pasaba en América, ¿ok? Entonces, hacemos un cambio en el sacerdocio, ¿ok? Hacemos así, tarjeta roja en el fútbol al sacerdocio levítico, ¿ok? Y entra el nuevo sacerdocio. O sea, hacemos un cambio, ¿no? Ahora bien, dice el Apolos, quizás en el libro de Hebreos, yo creo que Apolos fue el que escribió el libro de Hebreos, no fue Pablo, ¿no? Ya te lo expliqué. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, ¿no? Es decir, la ley, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón, que es el orden levítico, ¿no? Porque cuando se cambia el sacerdocio, ah, aquí dice bien claro, se cambia el sacerdocio. Necesariamente ocurre también un cambio en la ley. Ya no estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la ley de Cristo. No quiere decir que ya no hacemos caso a la ley de Moisés, ¿no? Y que ya, no, nosotros no vivimos bajo la ley de Moisés, lo que somos de Cristo vivimos bajo la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley de Cristo. Sobre tal mandamiento no hay ley. No hay ley superior a esta. Esa es la ley de Cristo. Entonces dice, pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu. Es decir, los sacerdotes pertenecían a la tribu de Leví. Aarón era levita. Entonces, porque aquel de quien se dicen estas otras cosas pertenece a otra tribu. ¿A quién? A la de Judá, pues porque Jesús era descendiente de la tribu de Judá, hermano de Leví, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. ¿Ok? De la cual nadie ha servido en el altar. Por supuesto, ¿por qué? Porque los que servían en el altar eran los hijos de Leví. Los hijos de Judá eran los reyes y ellos no servían en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor, es decir, Jesús, descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a los sacerdotes, porque los sacerdotes eran los levitas. ¿Ok? Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a hacerlo. Es decir, a semejanza de este Sem, está hablando de Sem, el hijo de Noé, que es rey de Salem y sacerdote del Altísimo, y esto es aún más evidente que a semejanza de Sem, que es este Melquisedec, se levanta otro sacerdote, es decir, otro Melquisedec, otro que es rey, porque Jesús es rey de la tribu de Judá, de la tribu de los reyes, pero también es sacerdote de justicia. Entonces se levanta otro que es semejante a este Sem de Melquisedec, que ha llegado a hacerlo, no sobre la base de una ley de requisitos físicos, como lo era la ley mosaica, ¿no? Que el sacerdote tenía que ser así, que tenía que ser así, que no tenía que contaminarse con mujeres, que no se tenía que cortar el pelo, un montón de requisitos, ¿no? Sino según el poder de una vida indestructible, que es la vida de Cristo, ¿ok? Una vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu es indestructible, pues de él se da testimonio. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es decir, Cristo es el sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Ok? Ahora, el sacerdocio arónico, o sea, el levítico, termina con el legítimo sacerdote de Juan el Bautista. Entonces Jesús recupera para el hombre el verdadero sacerdocio eterno de la orden de Melquisedec que había sido establecido desde la época de Adán. ¿Ok? Me parece que en el Hebreos 7:5 dice que el sacerdocio de Melquisedec es intransferible. ¿Ok? Entonces tú dirás, ¿cómo es que no me pueden transferir? ¿No? Me parece que por ahí lo tengo, te lo voy a explicar. Um,
cuando habla de ese sacerdocio inmutable, dice la palabra, es un sacerdocio inmutable, es decir, incambiable, no cambia, permanece para siempre. El sacerdocio de Cristo es inmutable, permanece para siempre. Pero cuando uno viene a Cristo, uno tiene la imagen y la semejanza del Creador, la imagen y la semejanza de Melquisedec, la imagen, o sea, tienes la autoridad y tienes la imagen de Melquisedec en ti, ¿ok? Entonces tú puedes usar el sacerdocio de Cristo. Tú no eres el Melquisedec, pero tú tienes la potestad de usar su sacerdocio, ¿ok? Ahora, vamos a ver el sacerdocio. Te lo voy a explicar eso que te hablé más adelantito, ¿ok? Ahí lo tengo. El sacerdocio arónico versus el sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio arónico de hombre era un sacerdote pecador. En el de Melquisedec es un sacerdote sin pecado. Cristo no tuvo pecado. El sacerdocio arónico no puede quitar el pecado. El de Melquisedec, el de Cristo sí puede quitar el pecado. El sacerdocio arónico es mediador, imperfecto ante Dios. El de Cristo es mediador perfecto ante Dios. Sacerdocio de hombre terrenal, sacerdocio de hombre celestial. Sacerdocio insuficiente, sacerdocio suficiente. Sacerdocio temporal, sacerdocio eterno. Sacerdocio corruptible, sacerdocio incorruptible. Por eso es que Caifás ya se había corrompido y estaba en el templo haciendo la función sacerdotal. Y Jesús tenía que deshacerse de ese Caifás. Y ya te lo voy a enseñar. Antes de ir a la cruz tenía que deshacerse de ese Caifás. Sacerdocio exclusivo al linaje de Aarón. Sacerdocio para todo aquel que cree en Jesús. Jesús dignificó al hombre y a la mujer. En el sacerdocio de Melquisedec ya el sacerdote no es solo el hombre, es el hombre y la mujer. Ambos son santificados en Cristo Jesús para ser sus sacerdotes. ¿Me entiendes? Sacerdocio bajo la pena de muerte, sacerdocio sobre la pena de muerte. ¿Okay? La muerte es la separación eterna de Dios. ¿Okay? Cuando uno fallece en Cristo, simplemente está durmiendo en Cristo. Cuando uno fallece sin Cristo, ha sido separado de Dios. ¿Okay? ¿Por qué? Porque se enfrenta a la ley. ¿Te acuerdas que Jesús está sentado a la diestra de Dios? Entonces, cuando uno muere en Cristo, tiene a la diestra de Dios a Jesús, pero cuando uno muere sin Cristo, tienes a la ley de Dios y por la ley ya estás condenado. ¿Ok? Entonces, el sacerdocio arónico no puede reconciliar al hombre ante Dios, el de Melquisedec sí puede reconciliar al hombre ante Dios. Es un sacerdote ordenado por el hombre sin juramento. El sacerdocio de Melquisedec es ordenado por Dios y bajo juramento. Dios juró en el Salmo 110 y le dice, tú eres mi sacerdote según el orden de Melquisedec. Dios jura por sí mismo, porque no había otro más grande que Dios para jurar. Bajo la maldición de la ley de Moisés, bajo la bendición de la ley de Cristo. Por eso yo te decía, no estamos que seamos sin ley. Nosotros los que somos de Cristo, estamos bajo la ley de Cristo. ¿Ok? Entonces, ahora sí, agárrate, iglesia. Agárrate, mi querido youtuber. En el año 1946 se encuentran estos rollos del Mar Muerto. ¿Ok? Entonces, aquí uno de los hallazgos más importantes de la historia de este planeta. Los rollos del Mar Muerto fueron descubiertos en una serie de 12 cuevas alrededor de un lugar llamado Wadi Qumran, cerca del Mar Muerto, al oeste del río Jordán, entre 1946 y el 56. ¿Okay? Esta era una comunidad de personas que se habían segregado ellos mismos al este de Jerusalén. ¿Por qué? Porque en el templo de Jerusalén ya se había corrompido. ¿Okay? Entonces, esta comunidad, que según dicen son los esenios, pero yo me inclino más a que sean los hijos de Sadoc, los sadoquitas, ¿okay? De la cual era la orden de Abías, el octavo. ¿Te acuerdas? De la que estudiamos Abías, que era la octava orden sacerdotal. Bueno, yo me inclino a pensar más que eran los hijos de Sadoc y que no eran los esenios, ¿no? Estos se habían alejado más desde Jerusalén debido a la corrupción que había en Jerusalén, en el templo, ¿no? Estas personas practicaban el bautismo en agua y esperaban la venida de Melquisedec, ¿ok? Estas personas esperaban la venida de Melquisedec. Entonces, Betania está al este del Jordán donde vivía Juan el Bautista. En el rollo de Melquisedec, encontrado en la cueva 11, se lee lo siguiente.
Salmo 7 tiene a Melquisedec gobernando desde lo alto y según la Biblia es Dios. Es decir, para que lo entiendas en el nivel Sod, Dios es Melquisedec y Melquisedec es Dios. ¿Okay? Salmo 82 tiene a Melquisedec que preside la gran asamblea y según la Biblia es Dios. Es el mismo, pues. Es el mismo. Melquisedec es el Dios, pero con otro nombre. Es el Rey de Justicia, que es Dios. Isaías 61 menciona el año favorable de Melquisedec y la Biblia tiene el año favorable de Yahweh, ¿no? ¿Por qué? Porque es el mismo. Ahora, ¿por qué esta traducción? Porque Melquisedec es un título dado al Rey y Sacerdote eterno Jesucristo. ¿Me entiendes? O sea, es el mismo. Entonces, dice en Isaías 61:1, según los rollos del mar muerto, ¿ok? El Espíritu de Yahweh, es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, está sobre mí porque me ha ungido Dios para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y la liberación de los prisioneros, para proclamar el año favorable de Melquisedec y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Eso está en Isaías 61, pero en la versión del rollo del mar muerto. ¿Okay? Entonces, este rollo probablemente estaba en buenas condiciones en la época de Jesús. Y entonces Jesús dice que llega a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga al día de reposo, que es el sábado, el sabbat, y se levantó a leer. Y le dieron el libro del profeta Isaías. Probablemente le dieron este rollo de aquí. ¿Ok? Entonces Jesús lee, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu de Dios, el Espíritu de Yahweh. O sea, lo mismo que estaba acá, Jesús estaba leyendo a Isaías 61. Y dice, el Espíritu de Yahweh está sobre mí porque me ha ungido. Él es Dios para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable de Melquisedec. Aquí acaba Jesús. Es decir, Jesús acaba aquí. Jesús no lee el día de la venganza de nuestro Dios para consolar a todos los que lloran. Porque dice, cerrando el libro, ¿ya ves? O sea, Jesús cierra el rollo, cierra el libro y no lee el día de la venganza de nuestro Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no leyó eso si estaba escrito ahí? Lo devolvió al asistente. Es decir, Jesús leyó hasta para proclamar el año favorable de Melquisedec. Y dice, cerrando el libro, lo devolvió al asistente. Aquí está. Le dice, toma, y se sentó. Y los ojos de todos los de la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Es decir, le está diciendo que el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido Dios para traer buenas nuevas a los afligidos. Yo soy, ese le dice que ha venido a traer buenas nuevas, que es el Evangelio, a los afligidos y me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón. Es la tarea de la iglesia, proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, a los que andan oprimidos, a los que andan bajo los cuatro maneras como el diablo ataca a la gente, que es influencia, opresión, posesión y atadura, ¿no? O sea, liberar a esa gente. Por eso que Jesús andaba liberando un montón de endemoniados, ¿no? Para proclamar el año favorable de Melquisedec, ¿ok? El año favorable de Dios, el año favorable de Cristo, ¿ok? Ahora, ¿te acuerdas que bajo juramento y no rasguéis tus vestiduras? ¿Te acuerdas que vimos en Éxodo 28 algo acerca de esto? Que el sacerdote usaba un efod de lino para proteger su manto sacerdotal. Bueno, te explico. Vamos a ver lo que pasa en el Sanedrín cuando Jesús es llevado al concilio. ¿Ok? Cuando Jesús es llevado al concilio, Jesús le imponen esto. Jesús sabía que en el Levítico 5, que es la ley de Moisés, dice, si alguien peca al ser llamado a testificar, siendo testigo de lo que ha visto o sabe y no lo declara, será culpable. Es decir, si alguien te pone bajo juramento ante Dios para que digas la verdad y no la dices, estás siendo culpable. O sea, estás siendo lleno de pecado. ¿Ok?
Levítico 6, Levítico 10:6. Luego Moisés dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar: no descubráis vuestra cabeza ni rasguéis vuestros vestidos, para que no muráis y para que él no desate todo su enojo contra su congregación. Es decir, no vayas a descubrir tu cabeza ni te rasgues tus vestidos. Por eso usaba el efod de lino, para que no ese manto sacerdotal del sacerdote levítico no se dañe. Porque si se dañaba, se rasgaba, estabas destituido y ya no podías ser sacerdote de la orden de Aarón para delante de Dios. ¿Ok? Entonces, quiero poner estas piezas del rompecabezas para poder explicarte por qué Jesús, cuando es llevado al Sanedrín, no abre su boca. ¿Ok? Hasta ahora hemos visto cómo Dios ha guardado el sacerdocio de justicia a través de la genealogía de Adán hasta Noé, después desde Noé hasta Sem, de Sem hasta Abraham, y va pasando por todos los hijos de Abraham hasta Judá, de Judá salta nuevamente hasta David, y de David nuevamente sigue el sacerdocio de justicia a través de Leví y Sadoc, de Sadoc hasta Abías y de Abías hasta Juan el Bautista y de Juan el Bautista hasta Jesús, ¿no? Cuando Jesús se bautiza es el sumo sacerdote de la orden de Melquisedec, ¿ok? Ya hemos visto hasta ahí, hasta la época de Jesús, ya estamos más o menos en el Nuevo Testamento y estamos comparando la información de los rollos del Qumran con lo que dice la Biblia, que es lo mismo prácticamente, ¿no? El rollo del Qumran lo pone un poquito más emblemático, lo magnifica un poquito mejor, ¿no? Um, y en el siguiente video te voy a enseñar cómo Jesús pasa su sacerdocio a su iglesia, que es nuestro tiempo. ¿Ok? Eso es lo que te voy a enviar. No te puedes perder el siguiente video. ¿Ya? Y va a ser el último, la parte tercera, que es la parte final. Cómo Jesús y Dios mantiene su sacerdocio de justicia a través del linaje de varias generaciones hasta Jesús y cómo Jesús a través de lo que hace en la cruz y cómo se deshace, vas a ver en el siguiente video, cómo se deshace de el sacerdocio corrupto que había en Jerusalén de Caifás y establece el sacerdocio eterno de Melquisedec para su iglesia. No te lo puedes perder. Te veo en el otro programa. ¿Ok?